Para el siguiente ejercicio estaremos aplicando el método estático equivalente, en el cual nos pide calcular el cortante basal y la distribución de la fuerza debido a los efectos traslacionales o los efectos de traslación. Se tiene un edificio de concreto armado de uso residencial, el cual se encuentra empotrado en su base y está ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Los pórticos del edificio se encuentran diseñados para soportar todas las solicitantes por sí mismos. El suelo de fundación es un suelo duro y se mantienen los siguientes datos. Las cargas para el techo son carga muerta igual a 250 kilogramos por metro cuadrado y carga viva igual a 100 kilogramos por metro cuadrado. La carga de cada uno de los entrepisos, o de todos los entrepisos, es una carga muerta igual a 430 kilogramos por metro cuadrado y carga viva de 250 kilogramos por metro cuadrado. Adicionalmente nos dan la altura a la que se encuentra el material que genera las ondas de corte y la velocidad de esta onda de corte, que sería 300 metros sobre segundo. Aparte de esto nos dan lo que serían el plano ZX, ¿verdad? Lo que sería la fachada del pórtico, nos dan el pórtico y el plano de planta. Vemos que es una estructura completamente regular. Así que bueno, procedemos primeramente a lo que sería calcular el peso sísmico de cada uno de los entrepisos. Para el techo tenemos un área de 144 metros cuadrados, ya que nos dan el plano de planta 12 por 12, ¿verdad? 144 metros cuadrados por el 100% de la carga muerta. Esto viene dado por el artículo 7.1, el capítulo 7 de la norma Covenant 1756-2001, que nos dice que todas las cargas muertas deben ser tomadas al 100% para acciones del peso sísmico. Pero en este caso para techos y terrazas que no sean usadas, que sean inaccesibles, tomaremos 0% para el efecto de la carga sísmica. Por eso multiplicamos por 0 la carga viva de esto, lo que nos da 36 toneladas, que esta será la carga sísmica que tiene el techo. Para cada uno de los entrepisos tenemos que cada uno de los entrepisos es igual, excepto el primero que tiene una diferente altura, pero para efectos del cálculo de carga no aplica esa diferencia de altura, ¿no? Así que tenemos la misma área de 144 metros cuadrados, el 100% de nuestra carga muerta, que sería 430, más el 25% de la carga viva, ya que tenemos un uso residencial, ¿verdad? Lo cual está aquí, tenemos un uso residencial. La norma nos dice que para uso residencial la carga viva es el 25% para efecto de las cargas de sismo. Calculamos el peso total de la carga sísmica, que sería 36 toneladas, el peso del techo más 3 veces, pues son 3 entrepisos, la carga que hemos calculado aquí de cada uno de los entrepisos. Nos da 248.76 toneladas. Lo principal es calcular el cortante basal. Bueno, es lo que nos pide el ejercicio, calcular el cortante basal. Para ello vamos a utilizar esta fórmula de cortante basal es igual a μ por el factor AD por el peso total de la carga sísmica. Esta fórmula viene dada por la norma Covenant en su artículo 9.2, pero la profesora María Fratelli nos da este chequeo adicional, ¿verdad? Que este valor tiene que ser mayor o igual al factor de importancia por la aceleración horizontal del suelo por la carga total del edificio entre 6. Entonces, bueno, primero vamos a calcular este factor adicional de chequeo que nos da la profesora María Fratelli en su libro, ¿no? ¿Cómo calculamos el factor de importancia? El factor de importancia viene dado por el capítulo 6, ¿verdad? Que sería el uso que tendrá nuestra edificación. Nos vamos directamente al grupo B2, que tenemos edificaciones de uso público privado con baja ocupación. Pueden ser viviendas, edificios de apartamentos, residenciales. Entonces tenemos que es un área de B2, ¿verdad? Para lo cual tenemos un factor de importancia alfa igual a 1. Entonces ya tenemos que alfa nos vale 1. La aceleración horizontal del suelo viene dada por la tabla 4.1, ¿verdad? Donde nos pide la zona sísmica. Sabemos por datos del ejercicio que la edificación se encuentra en el estado Anzoátegui, en el municipio de Simón Bolívar. El capítulo 4
de la norma, específicamente en la tabla 4.2 nos especifica cada una de estas zonas, y bueno, tenemos que para el municipio de Simón Bolívar es una zona sísmica 5, por lo cual tenemos un factor de aceleración horizontal igual a 0.30. Entonces alfa, que es igual a 1, 0.30 por la carga total sísmica del edificio entre 6, ¿verdad? Entonces ya tenemos calculado este factor adicional de chequeo. Ahora debemos calcular el cortante basal, ¿verdad? Para lo cual nos pide μ. No tenemos ni μ ni tenemos el factor AD. Entonces μ viene dado igualmente por la norma Conin en el artículo 9.3. Tenemos que μ será igual a 1.4 n, donde n es el número de niveles que tiene el edificio, más 9 entre 2 veces n más 12. Aparte de esto tenemos μ es igual a 0.80 más 1 sobre 20 del el periodo fundamental entre el periodo fundamental dado por tabla, menos 1. Entonces de estos μ vamos a utilizar el que sea mayor de estos dos. Entonces tenemos 1.4 por n, tenemos el número de niveles, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces tenemos 1.4 que multiplica a 4 más 9 entre 8, ya que es 2 por 4, dos veces el número de niveles más 2, es igual a 0.91. Procedemos a calcular el otro factor μ, que es 0.80 más 1 sobre 20 del periodo fundamental entre el periodo fundamental dado por tabla, de la tabla 7.1. Este periodo fundamental, ¿verdad?, se calcula mediante la fórmula de Rayleigh, pero no es recomendado hacer esto, ya que la estructura no está completamente analizada, así que la norma nos recomienda utilizar esta fórmula, ¿verdad?, como una fórmula resumida de lo que sería el periodo fundamental, donde nos da que el periodo fundamental es igual a CT por la altura total del edificio elevado a 0.75, donde CT valdrá 0.07 para edificios de concreto armado y 0.08 para edificios de acero. Entonces, bueno, tenemos 0.07 porque sabemos que es un edificio de concreto armado, por la altura total del edificio, que sería 4 más 3 más 3 más 3 es 13, elevado a la 0.75, tenemos que el periodo fundamental será igual a 0.479. Entonces, para calcular cuál de estos valores de tabla vamos a utilizar, tenemos que saber cuál es la forma espectral de nuestro edificio. Para ello nos vamos a la tabla 5.1, donde según el material, la velocidad de las ondas de corte y la altura, la profundidad que tenga este material que produce las ondas de corte, nos dará la forma espectral, así como también el factor phi. Entonces tenemos por dato, tenemos que es suelo duro, y tenemos un H igual a 17 metros y una velocidad de 300 metros sobre segundo, ¿no? Entonces nos vamos a suelos duros, entre 250 y 400, se encuentra 300, y una altura de 18 metros, ubicado en zona sísmica 5, ¿no? Tenemos una forma espectral S2 con un valor de phi de 0.90. Para forma espectral S2 nos da un periodo fundamental según tablas de 0.7, un factor beta de 2.6 y P igual a 1. Sustituyendo tenemos que μ es igual a 0.78. Entonces tomamos el mayor, que es 0.91. Ya calculamos μ, nos falta calcular el factor AD, ¿verdad? El factor AD viene dado por artículo 7.2, ¿verdad?, donde nos condiciona, la norma Covenant nos condiciona que si el periodo fundamental es mayor al periodo fundamental de tabla, vamos a utilizar esta fórmula de AD. Si T, que es el periodo fundamental de la tabla 7.2, ¿verdad?, es menor o igual al periodo fundamental, que a la vez es menor o igual al periodo fundamental de la tabla 7.1, vamos a utilizar esta fórmula. Y si el periodo fundamental es menor al de la tabla 7.2, utilizamos la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces ya tenemos T,
tenemos T de la tabla 7.1, vamos a calcular el T de la tabla punto 2, cual está condicionado según al factor de reducción de respuesta. Este factor de reducción de respuesta viene dado por la tabla 6.4, ¿verdad? Donde debemos calcular el nivel de diseño de nuestra edificación. El nivel de diseño de nuestra edificación viene dado por esta tabla, por la tabla 6.2, ¿verdad? Donde está condicionado al tipo de estructura, el uso de la estructura y la zona sísmica. Sabemos que tenemos una estructura de tipo B2 que se encuentra en la zona sísmica 5, así que tenemos un nivel de diseño 3. Así que para nivel de diseño 3 y estructura tipo 1, porque como nuestro ejercicio nos dice, los pórticos del edificio se encuentran diseñados para soportar todas las solicitantes por sí mismos. Sabemos que es una estructura tipo 1, así que tenemos un factor de respuesta igual a 6.0 para estructura de concreto armado. Entonces, volvemos a la tabla, ¿verdad? Así que nos dice que para factor de reducción de respuesta mayor o igual a 5 tendremos un T de la tabla 7.2 igual a 0.4. Entonces, chequeando, tenemos que el T de la tabla 7.2 es menor que nuestro periodo fundamental por fórmula, que a la vez es menor que el periodo fundamental de la tabla 7.1. Así que se nos cumple el caso 2, ¿verdad? Se nos cumple el caso 2, el caso 2 de aquí, se nos cumple el caso 2. Entonces procedemos a calcularlo respectivamente, ¿no? Ya tenemos alfa, que sabemos que es el factor de importancia 1, phi, que nos lo dio esta tabla de 0.9, tenemos beta, que nos la da la tabla 7.1, 2.6, y tenemos el factor de aceleración horizontal, que aquí me equivoqué, aquí es 0.30, ¿verdad? El factor de aceleración horizontal es 0.30, ¿verdad? Entonces, bueno, entre R, ¿verdad? Entonces el factor de reducción de respuesta es igual a 6, ya lo tenemos, así que nos da un AD igual a 0.0975. Procedemos a calcular el cortante basal, vemos que cumple, ¿verdad? Que cumple el chequeo adicional que normalmente hacemos. Entonces procedemos a calcular lo que sería el FT. Tenemos que la fórmula FT es igual a 0.06 por T, ¿verdad? Sobre T de la tabla 7.1 menos 0.02 por el cortante basal. Ya tenemos todos estos datos, así que simplemente sustituimos. Esto va a ser la carga en el tope, es como la carga en la altura más alta del edificio. Entonces tenemos que 0.464, pero además de esto nos piden un chequeo, ¿verdad? Que este valor el valor de FT tiene que estar acotado entre 0.04 el cortante basal y 0.10 el cortante basal. Tenemos que el cortante basal, el 0.04 el cortante basal es 0.88, así que ya aquí no nos cumple, así que tomamos el valor mínimo. Entonces, sustituimos nuestro nuevo valor de FT, será igual a 0.88. Ya teniendo FT, solo nos falta calcular el peso individual de cada uno de los, o sea, la fuerza que ejerce el sismo, la fuerza que va a sufrir cada uno de los pisos, ¿no? La fuerza lateral correspondiente a cada nivel, la cual viene dada por la fórmula cortante basal menos el FT que calculamos anteriormente, que a la vez multiplica a WI por HI, donde que W es el peso del piso que estamos utilizando y H es la altura desde la base hasta el piso que estamos chequeando, que es el que le estamos calculando la fuerza lateral, entre la sumatoria de cada uno de los pisos y sus pesos y sus alturas. Así que ya, o sea, simplemente lo que tenemos es que sustituir y tendremos los valores de cada uno de las fuerzas laterales que afectan nuestros pisos, ¿no?
cabe destacar o recordar que ya que habíamos calculado, como les dije, la fuerza T como la fuerza tope que afecta el punto más alto del edificio, hay que sumárselo al valor individual de la fuerza lateral que nos dé esta fórmula. Y bueno, la sumatoria de cada una de las fuerzas laterales de los pisos individualmente, la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual al cortante basal.